Buenas tardes, queridos estudiantes de cuarto año de secundaria. Aquí les voy a dejar un tutorial para la semana 10 de Aprendo en Casa. Bien, yo les he enviado hoy día un artículo que está del Peruano, el periódico El Peruano, el diario oficial de nuestra nación, donde ahí en la portada está la siguiente, ¿no? Dice que el día 6 de mayo del año 2020, en el Perú la emergencia sanitaria y la paralización de actividades originaron miles de compatriotas afrontaran serios problemas para mantener sus puestos laborales. Quiere decir que muchos de los compatriotas han quedado sin trabajo. Esto resultó especialmente apremiante para quienes provienen del interior, o sea, les ha resultado muy difícil que provienen del interior del país y que viven y trabajan en la capital, pues la mayoría de ellos depende de los ingresos generados en el día a día. Muchos de nuestros compatriotas trabajan ganándose el dinero día a día. Es así que al no poder obtener recursos económicos para solventar sus gastos, tanto de alimentación como de pagar un local donde vive, muchos decidieron retornar a sus localidades de origen donde cuentan con mejores oportunidades para afrontar esta pandemia. Una vez que ya ellos traían consigo el riesgo de contagiarse, ya simplemente convirtieron involuntariamente en vectores de contagio el nuevo coronavirus al llegar a sus respectivas zonas. O sea, digamos, lamentablemente tienen el riesgo de poder de traer el virus de donde están hasta sus propias familias. Dice, ello además implica un problema logístico debido a la emergencia nacional. O sea, el problema logístico es un problema mayormente numérico que siempre, lamentablemente, no los ayuda a ellos. Debido a esta emergencia nacional, el transporte interprovincial, dice, de pasajeros está suspendido, por lo cual no hay forma de que los pobladores puedan trasladarse al interior del país. Frente a ello, muchos resolvieron iniciar el retorno a pie, hecho inviable y no desprovisto de peligros por la inseguridad que implica recorrer largas distancias de las carreteras y caminos de nuestro país. No sé si ustedes habrán podido observar en las noticias también que muchos de nuestros compatriotas que han estado viviendo en algunas ciudades, sea Lima, sea Chiclayo, sea el mismo Trujillo, pero que son de lugares muy alejados, ya sea de la sierra, sea de la selva, entonces ellos han tenido que viajar a pie, lamentablemente. Bien, esto era necesario que el Estado invirtiera para garantizar la seguridad de ese sector de nuestra población y además prevenir más contagios con la letal cepa vírica que tanto dolor viene causando lamentablemente en todo el mundo. Así dice el Ejecutivo, o sea, en lo que está en coordinación con el presidente, coordinó con los gobiernos regionales para organizar traslados humanitarios. Hasta el 2 de mayo, me indica, el Estado propició el retorno de 14.267 personas, ya sea por vía terrestre o aérea en condiciones apropiadas de seguridad. Eso es lo que ya habían acordado. Dice también que el gobierno también ha transferido algunos recursos a las regiones para que solventen los traslados, así como los gastos de estadía en aquellos casos en los que sea necesario confirmar a los ciudadanos con establecimientos apropiados para guardar cuarentena y evitar contagio. O sea, ¿qué quiere decir? Que simplemente cuando se hacían los traslados tenía que haber una cuarentena previa antes de llegar a sus hogares para que así eviten contagiar a sus propios familiares.
Teniendo en cuenta que es previsible que más peruanos expresen su voluntad de emprender el retorno a sus localidades, las coordinaciones entre nuestras autoridades deben continuar para garantizar la atención a la población más vulnerable afectada por la emergencia sanitaria. Diario El Peruano, extraído el día 22 de mayo del 2020. Muy bien, chicos, esta información que publicó el Diario El Peruano nos hace una reflexión acerca de lo mucho que están sufriendo algunos de nuestros hermanos para poder llegar a sus hogares donde nacieron o donde se sienten ahora más protegidos antes que en las ciudades donde estuvieron trabajando. Muy bien, esto, como ya les estoy indicando, nos está hablando acerca de la migración, que es un asunto público a nivel nacional y mundial a la vez. Simplemente, en esta semana 10 de Aprendo en Casa, yo les he dejado un primer trabajo ahí, donde tenemos que hacer lo siguiente. Pero acá hay un pequeño texto también que les quiero leer rapidito nada más, donde dice que la migración es un proceso que ha surgido a través de la historia y que ocurre en todo el mundo. Hay dos tipos, la interna y la internacional. La interna, lógicamente que se da dentro del país, y la internacional es la que ya muchos de nuestros compatriotas salen a otros países del mundo. Según la Organización Internacional de las Migraciones, la migración interna es un movimiento de personas dentro de un país que conlleva al establecimiento de una residencia temporal o permanente. En el caso de la migración internacional, lógicamente que se da entre países que viajan las personas, ¿no? Muy bien, eso es una fuente de noticias que han mandado todo lo que es acerca de la migración. Las migraciones dentro de un país usualmente se dan en zonas rurales, nos indican, a las zonas urbanas. Mayormente las personas de campo salen a las ciudades. Y por diferentes razones, pueden ser educativas, pueden ser laborales, ¿no? Cuando salen a estudiar, cuando salen a trabajar, por razones de salud, por razones climáticas, por conflictos sociales o por violencia también. La migración en el contexto de la COVID en el Perú ha sido muy visible y las causas son muy diversas. Bien, luego de ahí yo les he pedido también, te invitamos a leer o escuchar una noticia en el Diario Oficial del Peruano, traslados humanitarios. Eso es lo que justamente les acabo de leer. Y a partir de lo que hemos leído o escuchado vamos a responder las preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las que nuestros compatriotas migraron? Creo que ya los han escuchado. Si desean también obtener más información de alguna persona mayor que esté a su lado, también pregúntenle y de repente pueden sacar otras conclusiones. Bien, ¿qué saben de la migración de nuestros compatriotas hacia las ciudades de origen? O sea, digamos, si es que de repente acá esta pregunta se refiere a que tenemos que indagar de algunos compatriotas o familiares cercanos que de repente estén viajando, ¿no?, a sus mismos lugares donde han nacido o donde tienen familia ellos. Siguiente pregunta nos indica, quizá tu familia fue una de las muchas familias que migró. Es una pregunta mayor netamente familiar, que pueden responderla o si no, lo dejan de lado. ¿Cómo afrontaron esta situación? Si es que la respuesta es sí, si migraron, entonces simplemente cómo lo afrontaron. Bien, la siguiente pregunta dice, este es un problema que usted, ¿es este un problema que ustedes y otras personas dentro de su localidad consideren importante? Y ya ahí sí también lo dejo a su criterio para saber. Si es que responden que sí, digan siempre un porqué. La siguiente pregunta, ¿cómo está impactando a la población o a tu comunidad el motivo de la migración? Entonces también tiene que responder. ¿Qué derechos de los pobladores están comprometidos con el problema de la migración en el contexto de la COVID-19? O sea, también tendrían que responder a esa pregunta. Eso sí. ¿Por qué el gobierno ha tenido que intervenir? Simplemente por el motivo, lógicamente,
de la pandemia. Porque ya pandemia ya se involucra todo, no solo tiene que ver la familia nada más. Bien, luego tenemos esta información que nos da a continuación y nos dice que para esto vamos a recordar qué es un asunto privado y qué es un asunto público. Un asunto privado está relacionado con la esfera personal de los individuos, ¿no? O sea, la migración, digamos, netamente personal. Dice, esto implica la manera en que cada uno organiza su vida y decide aspectos que involucran un número reducido de personas, como la familia, amigos, ¿no? Es una fuente del Ministerio de Educación, es una información que dio el Ministerio de Educación en el año 2012. Bien, en el asunto público es todo problema, hecho o acción que influye o afecta nuestra convivencia democrática, el bienestar colectivo y los derechos de las personas. Y eso también es una fuente del Ministerio de Educación en el año 2012. Bien, de acuerdo a la noticia que has leído y a las definiciones sobre el asunto público, privado, siempre vamos a responder en nuestro portafolio. La migración en el contexto de la COVID-19 es un asunto público o privado, ¿por qué? Ustedes tienen que responder también de acuerdo a su criterio. Bien, y simplemente hasta ahí son las preguntas que ustedes tienen que responder. Mayormente tienen que ser claras y precisas. Bien, buenas tardes, que pasen una feliz tarde y espero sus trabajos, como ya les indiqué, hasta el día miércoles.